Nadie volvió aquella noche del faro abandonado, o eso creíamos. Semanas después, un mensaje rompió el silencio, enviado desde un número que parecía haber desaparecido con ellos. Marta, sentada en la penumbra de su habitación, apretaba el móvil contra el pecho, con los ojos vidriosos y la respiración entrecortada, como si al sostener ese mensaje pudiera traer de vuelta lo perdido. Afuera, el viento azotaba las ventanas, como un eco lejano de aquella tormenta que cambió todo. Pero, ¿quién estaba realmente detrás de esos mensajes? Y, sobre todo, ¿qué querían decir? La tormenta comenzó a arremeter justo cuando el sol desaparecía tras el horizonte, tiñendo el cielo de un gris plomizo que presagiaba lo peor. El faro, imponente y solitario, parecía resistir cada ráfaga con una dignidad ensombrecida por los años de abandono. Dentro, el grupo se apretó en un pequeño espacio reducido, el sonido del viento colándose por las grietas y el estruendo de la lluvia golpeando las ventanas. Marta apretó con fuerza la linterna, su luz temblorosa reflejando en sus ojos una mezcla de miedo y determinación. Los murmullos se hicieron más bajos, como si la tormenta hubiera absorbido cada palabra que intentaban pronunciar. De repente, un crujido seco resonó en la oscuridad, y todos se quedaron congelados. ¿Escucharon eso?, susurró Carlos, con la voz apenas audible. Nadie respondió. El silencio que siguió fue más pesado que el estruendo afuera. Marta sintió como su corazón latía con fuerza, cada golpe un recordatorio de que estaban atrapados, no solo por la tormenta, sino por algo mucho más oscuro que acechaba en el faro. Cuando el crujido cesó, un silencio aún más profundo se instaló en el faro. Marta respiró hondo, intentando calmar la inquietud que se le había instalado en el pecho. Sus dedos buscaron el móvil en el bolsillo, pero la pantalla mostraba solo la oscuridad. No hay señal, murmuró, y sus palabras parecieron flotar en el aire denso. Carlos se acercó a una ventana, presionando la frente contra el frío vidrio empañado, sus ojos escudriñando la noche que comenzaba a tragarlos. De repente, Elena se apartó del grupo con pasos lentos, atraída por un rincón oscuro donde la luz apenas llegaba. Sus manos tropezaron con algo duro y frío, una caja metálica cubierta de polvo y óxido. La levantó con esfuerzo, y al abrirla, un olor a humedad y tiempo olvidado inundó el aire. Dentro, había una pila de cartas amarillentas, atadas con una cinta que parecía a punto de romperse. Marta se acercó, extendiendo la mano con un temblor que no sabía si era por el frío o el miedo. Las letras escritas a mano, con tinta desvaída, parecían susurrar secretos que nadie hasta entonces se había atrevido a escuchar. Marta desató con cuidado la cinta que mantenía unidas las cartas. Cada pliegue parecía crujir bajo sus dedos, como si el papel guardara una historia demasiado pesada para ser contada. La luz de la linterna temblaba sobre las palabras, revelando frases escritas con una caligrafía apurada y llena de urgencia. No sé cuánto más podré soportar esto, leyó en voz baja, y su voz se quebró apenas un poco. Carlos se acercó, sus ojos fijos en el contenido, mientras su rostro se oscurecía con cada línea que descifraba. Elena, en silencio, se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared fría, su respiración volviéndose lenta y profunda, como intentando absorber la verdad que se filtraba entre las palabras. Afuera, el viento arreciaba, y las sombras bailaban contra las paredes del faro, como si quisieran escuchar también aquel secreto oculto. Marta sintió un nudo en la garganta al leer la última frase de la carta: si alguien encuentra esto, sepa que no estamos solos. Un escalofrío recorrió su espalda mientras bajaba la mirada, preguntándose qué clase de compañía había acechado en silencio a aquellos que habían vivido antes que ellos. La atmósfera dentro del faro se volvió más densa, como si el peso de aquellas palabras flotara en el aire, invisible pero palpable. Marta guardó las cartas con cuidado y miró a sus amigos, buscando en sus rostros la misma mezcla de inquietud y curiosidad que sentía ella. Carlos frunció el ceño, su mirada fija en la vieja escalera de caracol que se perdía en la oscuridad del interior del faro. ¿Y si alguien más está aquí?, y preguntó en voz baja, casi temiendo escuchar su propia voz. Elena negó con la cabeza, pero sus manos temblaban ligeramente mientras encendía una linterna más potente. Se levantó y comenzó a subir los primeros peldaños, cada paso resonando como un eco en el silencio opresivo. Marta los siguió, sintiendo como el frío se enroscaba alrededor de sus huesos. Al llegar a la plataforma superior, el viento golpeó con fuerza, y la vista del mar embravecido les robó el aliento.
Pero fue entonces cuando algo llamó su atención, una figura borrosa, apenas visible entre la niebla. Parecía moverse lentamente cerca de la base del faro. Marta parpadeó, preguntándose si sus ojos le estaban jugando una mala pasada, o si realmente alguien los observaba desde la oscuridad. El grupo descendió con cautela, cada paso marcado por el crujir de las viejas tablas bajo sus pies. La figura entre la niebla parecía haberse desvanecido, pero el nerviosismo se había instalado en sus miradas. Marta sintió como el pulso se aceleraba, y aunque intentó respirar con calma, la sensación de ser observada no se disipaba. Al llegar a la base del faro, encontraron algo inesperado, un zapato viejo, cubierto de barro y algas, descansaba junto a unas huellas que se perdían hacia la playa. Carlos se agachó, tocando el calzado con dedos temblorosos, mientras Elena recorría la arena con la linterna, buscando alguna señal más. Marta se quedó quieta, mirando al horizonte oscuro, preguntándose quién podría haber estado allí tan recientemente. Un susurro emergió del viento, casi inaudible, y ella giró rápidamente, pero no encontró a nadie. Sin embargo, en la pantalla del móvil, apareció un mensaje nuevo. El nombre era desconocido, pero las palabras que leyó hicieron que la sangre se le helara, no debieron venir. El eco de esas letras resonó en su mente, mientras el mar seguía golpeando incansable, como si quisiera borrar cualquier rastro de aquella noche. Marta dejó caer el móvil en sus manos, la pantalla aún iluminando su rostro pálido en la penumbra. Los demás se agolparon a su alrededor, sus ojos buscando respuestas en aquella frase misteriosa. Carlos frunció el ceño y preguntó con voz tensa, ¿quién podría enviarnos algo así desde aquí? Nadie respondió. La tormenta seguía azotando el faro, sus sonidos mezclándose con el latido acelerado de sus corazones. Elena se apartó un poco y señaló hacia la entrada principal. Creo que deberíamos salir, esto ya no es un juego. Pero antes de que alguien pudiera moverse, otro mensaje llegó, esta vez con un audio. Marta dudó, pero finalmente pulsó play. Un susurro apenas audible emergió, un murmullo que parecía repetir una palabra incomprensible. Los tres se miraron, incapaces de discernir si era real o producto de sus mentes agotadas. El frío los envolvía, y el faro, antes un refugio, parecía ahora una jaula. Marta sintió que algo se movía en las sombras, y con la respiración contenida, supo que aquella noche apenas comenzaba a revelar sus secretos más oscuros. El susurro del audio seguía resonando en la mente de Marta cuando un golpe seco retumbó en la puerta principal. Todos se quedaron congelados, el miedo aferrándose a sus músculos. Carlos se acercó lentamente, y con la mano temblorosa, giró el pomo. La puerta cedió con un chirrido prolongado, revelando la oscuridad impenetrable más allá del umbral. Un viento helado entró arrastrando consigo hojas y arena, y algo más, un olor a sal y humedad que parecía traer consigo memorias olvidadas. Elena encendió la linterna y dirigió el haz hacia el suelo, descubriendo unas marcas frescas, huellas pequeñas que se adentraban en la noche. Marta las siguió con la mirada, sintiendo que cada paso que daban los acercaba a una verdad que ninguno estaba preparado para enfrentar. El silencio volvió a apoderarse del lugar, solo roto por el latir acelerado de sus propios corazones. Marta apretó el móvil contra su pecho, preguntándose quién seguía enviando esos mensajes desde un lugar donde nadie debería estar. Y mientras la tormenta afuera parecía calmarse, dentro del faro la tensión crecía, como un secreto a punto de estallar. Marta sintió que el frío se colaba por cada poro de su piel mientras seguían las huellas que se perdían entre las rocas y la arena mojada. El faro quedaba atrás, su silueta recortada contra un cielo que comenzaba a aclararse con los primeros indicios del amanecer. El silencio era absoluto, roto solo por el murmullo lejano del mar y sus propios pasos vacilantes. Carlos se detuvo de repente, señalando algo semioculto bajo un matorral. Era un pequeño objeto metálico, oxidado y cubierto de algas. Lo recogió con cuidado, y al limpiarlo un poco, descubrieron que era una medalla con una inscripción apenas legible. Marta la sostuvo en la palma de su mano, sintiendo un peso inesperado, no solo físico sino emocional, como si aquel objeto fuera la llave de un pasado que no entendían del todo. Elena miró hacia el horizonte, sus ojos llenos de preguntas que nadie se atrevía a formular en voz alta. «¿Y si no estamos solos?», susurró, y el eco de sus palabras se perdió en la brisa salada. Marta apretó la medalla contra su pecho, mientras una sensación inquietante se instalaba en su interior,
como si el faro y sus secretos los estuvieran llamando, y ellos no pudieran resistirse. El sol comenzaba a elevarse, pero la luz que entraba en el faro era tenue, casi tímida, como si dudara en iluminar aquello que había sucedido durante la noche. Marta se sentó en un rincón, la medalla aún en la mano, sintiendo como su superficie fría le transmitía una especie de energía extraña. Carlos inspeccionaba el interior con renovada atención, sus ojos recorriendo cada rincón, cada grieta, buscando algo que hasta entonces había pasado desapercibido. Elena, en silencio, sacó un cuaderno que llevaba en la mochila. Lo abrió con cuidado y comenzó a anotar cada detalle que recordaba, como si escribir ordenara el caos que sentían en el pecho. Marta la observaba, y, de repente, recordó la voz del audio, ese susurro que parecía repetir una palabra incomprensible. Cerró los ojos y trató de distinguirla otra vez, pero solo quedó un eco difuso que se mezclaba con el sonido de las olas. Un ruido seco la hizo abrir los ojos de golpe. Algo había caído en el suelo, y todos se giraron hacia el origen. Allí, en el polvo, apareció un pequeño papel arrugado, como si alguien lo hubiera dejado caer sin querer. Marta lo recogió con manos temblorosas y leyó en voz baja, no confíes en ellos. Un escalofrío le recorrió la espalda mientras miraba a sus amigos, preguntándose si la amenaza venía de fuera o de dentro. El papel arrugado tembló ligeramente en las manos de Marta, como si al sostenerlo estuviera tocando una verdad demasiado peligrosa para ser revelada. Carlos se acercó, la mirada fija en el mensaje, y su rostro se tensó. Elena intercambió una mirada inquieta con Marta, como si sin palabras comprendieran que algo en ese lugar había cambiado para siempre. El silencio volvió a caer, pesado y opresivo. Marta sintió que el aire se hacía más denso, como si el faro mismo respirara con ellos, vigilante e implacable. Decidieron que lo mejor era salir, dejar atrás ese lugar que parecía absorber su energía y sus miedos. Pero justo cuando se dirigían a la puerta, un sonido apenas perceptible les detuvo. Era un suspiro, un aliento que no pertenecía a ninguno de ellos. Se miraron, paralizados, buscando en la oscuridad algún indicio de lo que acababan de escuchar. Marta apretó la medalla contra el pecho y con voz temblorosa, preguntó, ¿están seguros de que estamos solos aquí? Nadie respondió. Afuera, el viento comenzaba a arreciar de nuevo, y el faro, imperturbable, parecía esconder más secretos de los que ellos podrían imaginar. La puerta del faro se cerró de golpe detrás de ellos, como un portazo que sellaba no solo la entrada sino también sus dudas y temores. Marta sintió el peso de la oscuridad envolviéndolos, mientras el eco del suspiro seguía resonando en sus oídos. Carlos encendió una linterna y apuntó hacia el pasillo, iluminando paredes cubiertas de grafitis y viejas manchas de humedad. Mientras avanzaban, Elena se detuvo frente a una pared que parecía diferente, más reciente. Tocó con la punta de los dedos una inscripción apenas visible, un nombre y una fecha, grabados con desesperación. Marta se acercó, leyendo en voz baja, Isabel, 20 de marzo de 1983. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Quién era Isabel?, preguntó con la voz quebrada. Carlos sacó su móvil, intentando buscar alguna pista, pero la señal era débil, casi inexistente. No hay nada, dijo finalmente, frustrado. Elena miró al techo y luego a sus amigos, con una mezcla de miedo y determinación. Tenemos que seguir buscando. Hay más aquí de lo que pensamos. Marta asintió, apretando de nuevo la medalla en su mano, como si fuera un ancla que la mantenía firme frente a lo desconocido. El faro crujió bajo el peso del viento mientras el grupo avanzaba por un pasillo estrecho y oscuro. Marta se aferraba a la medalla con fuerza, sintiendo como cada latido de su corazón resonaba en sus oídos. Elena iluminó una puerta vieja, cubierta de óxido, y la abrió con dificultad. El chirrido del metal despertó un silencio pesado que parecía haberse acumulado durante décadas. Dentro, encontraron un cuarto pequeño, apenas iluminado por la luz que se colaba por una ventana rota. En el centro, una mesa cubierta de polvo sostenía un cuaderno abierto y varias herramientas oxidadas. Carlos se acercó lentamente y levantó el cuaderno, sus páginas amarillentas llenas de anotaciones y dibujos difíciles de entender. Marta se acercó, leyendo palabras que hablaban de noches interminables, de soledad y de voces que nadie más escuchaba. Un escalofrío recorrió su espalda cuando Elena murmuró, esto no es solo un faro abandonado. Es un lugar donde alguien estuvo atrapado, luchando contra algo invisible.
El silencio volvió a caer, más pesado que antes, mientras cada uno de ellos sentía que estaban a punto de descubrir algo que cambiaría todo lo que creían saber. La luz de la linterna temblaba mientras Marta hojeaba el cuaderno con cuidado, descubriendo páginas llenas de garabatos y palabras entrecortadas. Cada frase parecía un fragmento de una mente perturbada: no puedo escapar, las voces me llaman, el faro no deja ir. Sus dedos se detuvieron en una nota escrita con tinta roja, más reciente que el resto: si alguien encuentra esto, que sepa que hay algo aquí que no perdona. Carlos cerró el cuaderno con un suspiro profundo, sus ojos reflejaban la mezcla de miedo y fascinación. Elena, en silencio, miraba hacia la ventana rota, donde la tormenta comenzaba a amainar. «¿Y si esas voces son reales?», murmuró, casi para sí misma. Marta sintió un nudo en la garganta mientras una sombra parecía moverse justo fuera del alcance de la luz. Un susurro apenas audible que parecía repetir su nombre. El tiempo se detuvo por un instante, y en esa pausa, comprendieron que el faro no solo guardaba secretos del pasado, sino que estaba vivo de una forma inquietante, esperando algo, o a alguien. Marta apretó la medalla contra su pecho, preguntándose si ellos también serían parte de ese misterio que parecía crecer con cada segundo que pasaba. El silencio fue roto por un crujido inesperado que vino del fondo del cuarto. Marta, con el corazón en un puño, apuntó la linterna hacia el sonido. Entre las sombras, una puerta oculta se entreabrió lentamente, revelando una escalera que descendía hacia la oscuridad más profunda. Carlos se acercó, sus pasos resonando con cautela, mientras Elena miraba a Marta, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y decisión. Sin decir palabra, comenzaron a bajar, cada peldaño un desafío contra el miedo que crecía en sus entrañas. La humedad aumentaba y el aire se volvía más denso, como si respiraran un secreto antiguo. Marta sentía que cada segundo la alejaba del mundo conocido, y que lo que encontrarían abajo podría cambiarlo todo. Al llegar a una pequeña estancia iluminada solo por la luz tenue de la linterna, descubrieron paredes cubiertas de símbolos extraños y dibujos desgastados por el tiempo. En el centro, una caja de madera cerrada con candado reposaba sobre una mesa polvorienta. Marta se acercó lentamente, su mano temblando al rozar la superficie, consciente de que en ese instante estaban a punto de abrir la puerta a un misterio que los envolvería por completo. Marta buscó en sus bolsillos y sacó las llaves que habían encontrado en la entrada, con la esperanza de que alguna encajara en el candado. El frío aumentaba, y sus dedos se movían torpes, temblando por la mezcla de nervios y la humedad. Carlos y Elena observaban en silencio, sus rostros tensos, como si cada segundo de espera fuera una eternidad. Finalmente, una llave giró con un clic seco. La tapa de la caja se levantó lentamente, dejando escapar un olor a madera vieja y polvo acumulado. Dentro, había varios objetos: una brújula oxidada, un pequeño libro encuadernado en cuero y una fotografía en blanco y negro de un hombre de mirada intensa, con el faro al fondo. Marta tomó la foto, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Carlos abrió el libro con cuidado, descubriendo páginas llenas de anotaciones, dibujos y nombres que parecían pertenecer a las personas que alguna vez habitaron ese lugar. Elena, absorta, señaló una página donde una fecha estaba subrayada con tinta roja: 20 de marzo de 1983. Marta miró a sus amigos, sabiendo que esa noche acababan de encontrar una pista que los ataría más profundamente al misterio del faro, aunque ninguno estaba preparado para lo que eso significaría. Las páginas del libro crujieron bajo los dedos de Carlos mientras leía en voz baja. Su voz temblaba al pronunciar nombres y fechas que parecían entrelazarse con la historia del faro. Marta y Elena escuchaban con atención, cada palabra despertaba en ellos una mezcla de tristeza y curiosidad. Las anotaciones narraban la vida de un guardián solitario, atrapado entre la soledad y una creciente paranoia, convencido de que algo oscuro habitaba en las profundidades del faro. De repente, una hoja doblada cayó al suelo. Marta la recogió con cuidado y descubrió un dibujo, un mapa del faro con marcas en lugares específicos, algunas tachadas con tinta roja, otras resaltadas con símbolos extraños. Elena frunció el ceño y dijo: «Esto parece un aviso, o una pista». Carlos asintió, pero un escalofrío recorrió su espalda al notar que una de las marcas estaba justo donde ellos habían encontrado la caja. El silencio volvió a caer, roto solo por el sonido distante del mar golpeando las rocas. Marta apretó la medalla contra su pecho, sintiendo que estaban en el umbral de algo que superaba cualquier explicación lógica. Y aunque ninguno lo dijo,
Los tres sabían que esa noche en el faro cambiaría sus vidas para siempre. La noche avanzaba y el faro parecía cerrar sus muros alrededor de ellos, como si quisiera proteger un secreto que nadie debía descubrir. Marta repasaba el mapa una y otra vez, sus dedos recorriendo las marcas con una mezcla de temor y curiosidad. ¿Por qué tachó algunas zonas?, preguntó en voz baja, sin esperar respuesta inmediata. Carlos se acercó a la ventana, observando el mar embravecido que reflejaba la luna oculta tras las nubes. Quizás hay lugares que el guardián quería evitar, o que algo lo obligó a señalar. Elena, con los ojos fijos en la oscuridad, sostuvo la linterna con fuerza, como si fuera su única ancla a la realidad. Un ruido sordo los hizo girar al unísono. Desde el pasillo oscuro, algo se movía lentamente. Marta sintió el corazón hundirse en su pecho, y sin pensarlo, envió un mensaje al grupo que aún no había respondido desde el exterior. Las palabras fueron simples, pero cargadas de urgencia: no estamos solos. Mientras esperaban una respuesta que quizá nunca llegaría, una sombra se deslizó al borde de la visión de Marta, recordándole que en ese faro los secretos no solo se guardaban, también acechaban. El eco de sus propios pasos rebotaba en las paredes mientras Marta, Carlos y Elena avanzaban con cautela por el pasillo oscuro. Cada sombra parecía moverse con vida propia, y el peso del silencio se hacía insoportable. Marta apretó la medalla en su mano, como si en ella encontrara una protección invisible. De repente, un susurro lejano atravesó el aire, tan débil que casi parecía un producto de la imaginación. Pero entonces, un segundo susurro respondió, esta vez más claro, pronunciando un nombre que Marta reconoció al instante. Su cuerpo se tensó, y sus ojos buscaron desesperadamente el origen de esa voz que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Carlos encendió una linterna más potente y dirigió el haz hacia una puerta entreabierta al final del pasillo. Elena dudó un momento, pero finalmente empujó la puerta, revelando una habitación vacía, salvo por un viejo espejo cubierto de polvo. Marta se acercó lentamente, y al limpiar la superficie, vio reflejada no solo su imagen, sino también una sombra detrás de ella que desapareció en un parpadeo. Un escalofrío la recorrió, y supo que el faro guardaba secretos que jamás imaginaron, y que esa sombra era solo el principio de lo que estaba por venir. La respiración de Marta se volvió entrecortada mientras sus dedos recorrían el marco del espejo, intentando entender qué había visto. Carlos y Elena se acercaron lentamente. Sus rostros reflejaban la mezcla de miedo y fascinación que los había acompañado desde que llegaron al faro. El silencio se apoderó de la habitación, solo roto por el leve susurro del viento que se colaba por las grietas. De pronto, un golpe seco resonó en el piso superior, como si algo pesado hubiera caído. Elena dio un paso atrás, con los ojos abiertos de par en par, y murmuró, no estamos solos. Marta sintió un frío intenso recorrerle la espalda y levantó la linterna para mirar hacia la escalera que ascendía en espiral, cubierta de sombras que parecían moverse. Carlos tomó la iniciativa y comenzó a subir con cautela mientras Marta y Elena lo seguían, cada uno sintiendo cómo el peso de la incertidumbre crecía con cada peldaño. Al llegar a la cima, encontraron una pequeña habitación con ventanas rotas y paredes cubiertas de grafitis antiguos. En el centro, un objeto cubierto por una tela vieja llamó su atención. Marta se acercó, respiró hondo, y con manos temblorosas levantó la tela, descubriendo algo que parecía guardar la esencia del faro y el misterio que los había atrapado. Marta retiró la tela con cuidado, revelando un viejo baúl de madera, sus bordes desgastados por el tiempo y la humedad. El olor a salitre y polvo llenó la habitación, mientras sus dedos rozaban la superficie áspera. Carlos y Elena se acercaron, el silencio entre ellos pesado y cargado de expectativa. Marta buscó un candado, pero el baúl estaba abierto, como si alguien hubiese esperado que lo encontraran. Con un suspiro, levantó la tapa y dentro descubrieron objetos personales, fotografías amarillentas, un reloj detenido en la hora exacta y varias cartas atadas con un hilo rojo. Elena tomó una de las cartas, sus ojos recorriendo las palabras escritas con tinta corrida y temblorosa. Habla de promesas incumplidas y de alguien que no puede abandonar el faro, dijo en voz baja. Marta sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras, mientras una sensación de presencia invisible se hacía más fuerte a su alrededor. Afuera, el viento comenzó a aumentar, golpeando con furia las ventanas rotas, como si el faro mismo estuviera protestando por el descubrimiento. En ese instante, supieron que la historia que habían desenterrado no estaba lista para ser contada,
y que ellos eran parte de un destino que no podían evitar. El crepitar del viento golpeaba con más fuerza mientras Marta guardaba cuidadosamente las cartas en su mochila. Carlos miraba por la ventana rota, sus ojos fijos en el mar oscuro que parecía tragarse cualquier rastro de luz. Elena, con la voz temblorosa, rompió el silencio: no podemos quedarnos aquí mucho más tiempo. Esto ya no es una simple aventura. Marta asintió, sintiendo cómo el peso de la noche y sus secretos caía sobre ellos como una losa. Justo cuando se preparaban para bajar, el móvil de Carlos vibró con un nuevo mensaje. Todos se giraron hacia él, la tensión en el aire volviéndose palpable. Carlos leyó en voz alta: estoy aquí. No se vayan. La letra era desconocida, y el número, imposible de rastrear. Un escalofrío recorrió la espalda de Marta mientras los tres se miraban con miedo y confusión. Afuera, la tormenta empezaba a calmarse, pero en el interior del faro, la oscuridad parecía haberse profundizado, como si algo invisible estuviera esperando, observando cada uno de sus movimientos. La noche estaba lejos de terminar, y ellos apenas comenzaban a entender la verdadera amenaza que los rodeaba. La noche se espesaba mientras Marta contemplaba la pantalla del móvil, el mensaje desconocido parpadeando en letras blancas sobre fondo negro. Sus manos temblaban, incapaces de apartar la vista. Carlos y Elena se acercaron, sus rostros iluminados por la débil luz del dispositivo, reflejando una mezcla de temor y desconcierto. ¿Quién puede estar aquí?, preguntó Elena en un susurro apenas audible. Un ruido sutil, como el roce de una tela contra la pared, los hizo girar al unísono. Marta sintió que el aire se volvía más frío, como si la presencia invisible se hiciera tangible. Carlos dirigió la linterna hacia el origen del sonido, pero solo encontró sombras que parecían moverse con vida propia. Elena respiró hondo y dijo: esto ya no es solo un juego. Algo nos está observando. Marta apretó el móvil contra su pecho, consciente de que cada segundo que pasaba los adentraba más en un misterio que superaba cualquier explicación. Mientras afuera el faro seguía firme contra el mar embravecido, dentro, ellos se enfrentaban a una verdad que amenazaba con devorarlos desde adentro. El reloj marcaba la madrugada cuando Marta, Carlos y Elena decidieron bajar del faro, cada uno con el peso de lo vivido aplastando sus hombros. Afuera, el viento había cesado, y un silencio extraño envolvía el paisaje. Mientras caminaban hacia el vehículo, el móvil de Marta vibró una vez más. Temblando, lo sacó del bolsillo y vio un mensaje nuevo: no se vayan todavía. El corazón le golpeaba con fuerza mientras compartía el mensaje con sus amigos. Carlos miró alrededor, inquieto, y murmuró: esto no puede ser una broma. Elena apretó la mano de Marta, sus ojos buscando respuestas en la oscuridad que los rodeaba. La sensación de ser observados no desaparecía, más bien, crecía con cada instante. Marta decidió contestar, sus dedos escribiendo lentamente: ¿quién eres? ¿Qué quieres? Pero antes de enviar, una figura apareció a lo lejos, difusa entre la niebla que comenzaba a levantarse. Nadie habló. La incertidumbre se volvió un muro entre ellos, y mientras la figura avanzaba, supieron que aquella noche en el faro estaba lejos de terminar. La figura se acercó con pasos lentos, envuelta en una niebla que parecía alimentarse de la oscuridad misma. Marta sintió como el aire se volvía más denso, cada respiración un esfuerzo. Carlos dio un paso adelante, protegiendo a sus amigos, mientras Elena apretaba el móvil con fuerza, buscando en vano una señal de esperanza. Cuando la silueta estuvo lo suficientemente cerca, una voz quebrada emergió del silencio, apenas un susurro que parecía venir del viento mismo. No debieron venir aquí, dijo, y sus palabras se colaron en la noche como una advertencia. Marta sintió un nudo en la garganta, una mezcla de miedo y una extraña compasión por aquel desconocido. La silueta levantó una mano temblorosa, señalando hacia el faro, hacia el abismo de secretos que habían despertado. Sin esperar respuesta, desapareció tan rápido como había llegado, dejando tras de sí un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Marta miró a sus amigos, sabiendo que esa advertencia era solo el principio de un camino del que no podrían escapar. El frío de la madrugada calaba hasta los huesos mientras Marta, Carlos y Elena regresaban al faro, sus pasos lentos y cargados de una tensión invisible. La advertencia de la figura desconocida resonaba en sus mentes, creando un silencio incómodo entre ellos. Marta apretaba la medalla en su bolsillo, buscando en ese pequeño objeto una especie de ancla que la mantuviera firme.
Al entrar de nuevo, notaron que una de las ventanas estaba entreabierta, algo que ninguno recordaba haber dejado así. El viento agitaba las cortinas raídas y levantaba pequeñas nubes de polvo que danzaban en la luz tenue. Elena se acercó con cautela y cerró la ventana, pero justo cuando volvía la vista, un objeto cayó al suelo con un golpe seco. Marta se agachó para recogerlo, era un viejo reloj de bolsillo, oxidado y detenido en la hora exacta en que habían recibido el primer mensaje. Sus ojos se encontraron con los de Carlos, y sin necesidad de palabras, supieron que el faro no solo guardaba secretos antiguos, sino que algo o alguien vigilaba cada uno de sus movimientos con una paciencia inquietante. En el silencio pesado del faro, Marta abrió por última vez el cuaderno encontrado en la habitación oculta. Allí, entre líneas borroneadas y garabatos desesperados, halló la confesión que cambiaba todo. El guardián no había desaparecido por accidente ni locura, sino porque había elegido quedarse atrapado, entregándose a la oscuridad para proteger algo mucho más antiguo y peligroso que ellos podían imaginar. La medalla que Marta apretaba contra su pecho era el vínculo que lo mantenía atado a ese lugar, y ahora también a ellos. El aire se volvió denso, casi tangible, mientras la verdad se instalaba en sus corazones. Carlos sintió como una mezcla de alivio y miedo lo paralizaba. Elena, con lágrimas contenidas, comprendió que el faro era un guardián silencioso de secretos que nadie debía perturbar. Marta, con la mirada fija en el horizonte donde el mar se perdía en la niebla, supo que esa noche no solo había encontrado respuestas, sino que había abierto una puerta que jamás podrían cerrar. Mientras la luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las grietas, la silueta del faro se recortaba contra el cielo, imponente y enigmática. Y aunque el viento susurraba historias que parecían terminar, en el eco lejano quedaba una pregunta suspendida, un suspiro que prometía que algunas sombras nunca se disipan por completo.